Capítulo 1. El eco prohibido. Dicen que hay palabras que, al ser escuchadas, hacen que Dios mismo aparte la mirada. Yo era un simple hermano del convento de San Elías, un lugar donde los rezos se repetían tanto que parecían ecos atrapados en los muros. Nunca busqué nada extraordinario, hasta aquella noche en que la pared del archivo comenzó a sangrar polvo antiguo. Me acerqué con una vela temblorosa. El yeso estaba agrietado, y detrás descubrí un hueco. Dentro, envuelto en telas ennegrecidas por los siglos, había un rollo de pergamino. No tenía título, solo una advertencia escrita en letras torcidas. No pronuncies esta profecía. Quien la escuche jamás volverá a rezar igual. Sentí el frío recorrerme la espalda. Lo lógico habría sido entregarlo al prior. Pero mi curiosidad me venció. ¿Qué podía contener un texto tan prohibido como para ser sellado entre piedras? Encendí más velas en mi celda. El pergamino estaba frágil, pero las palabras aún se distinguían. No eran frases comunes. Parecían escritas con ceniza y lágrimas. Lo inquietante no fue leerlas, sino escucharlas. Sí, escucharlas. Porque mientras mis ojos recorrían cada línea, una voz susurraba las mismas palabras dentro de mi cabeza. Era un murmullo bajo, áspero, imposible de confundir con mi propia mente. Al principio creí que me estaba volviendo loco, pero cuanto más avanzaba, más clara se volvía aquella voz, como si alguien estuviera recitándome al oído. El día llegará en que los rezos se quiebren, y los santos desciendan sin rostros. Un hombre de hábito blanco hablará, y su palabra no será de salvación, sino de ruptura. Me aparté bruscamente, el corazón golpeándome el pecho. Cerré los ojos con fuerza, esperando que la voz cesara. Pero no lo hizo. Continuó, como un río oscuro que no podía detenerse. Quien escuche estas palabras llevará la marca en el alma, y ya no pertenecerá al silencio de Dios. Solté el pergamino, que cayó al suelo con un golpe seco. Quise rezar un Ave María, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Era como si mi boca ya no reconociera la plegaria. Esa noche no dormí. En cada rincón de mi celda, el aire parecía repetir aquel murmullo prohibido. El crucifijo en la pared temblaba como si alguien invisible lo empujara. Me tapé los oídos, pero la voz estaba adentro, no afuera. Al amanecer, salí tambaleándome hacia la capilla. El altar olía a incienso rancio, y las velas chisporroteaban sin viento alguno. Me arrodillé, buscando consuelo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, ya no en mi mente, sino resonando bajo las piedras del piso. La profecía ya fue escuchada, y nada podrá detener su cumplimiento. Yo, Gabriel, hijo indigno de Dios, había roto un silencio que jamás debí desafiar. Y en ese instante supe que la primera grieta en la fe acababa de abrirse, conmigo en el centro. Capítulo 2. El sello roto. Dicen que cuando se rompe un sello impuesto por el cielo, no hay mano humana que pueda volver a cerrarlo. Y yo ya había roto el mío. Desde aquella noche, nada fue igual en el convento. Los rezos matutinos, antes tan armónicos, comenzaron a sonar como un cántico torcido. Las voces de mis hermanos temblaban, y aunque repetían las mismas oraciones de siempre, yo las escuchaba deformadas, como si un eco extraño interfiriera. Cada amén se estiraba demasiado. Cada Padre Nuestro parecía ocultar un gemido. Al principio pensé que era mi culpa, que solo mis oídos estaban contaminados. Pero pronto lo vi con mis propios ojos. Las estatuas de los santos, inmóviles desde hacía siglos, empezaron a cambiar. No se movían, pero de sus ojos de piedra comenzó a escurrirse un líquido espeso, oscuro, que olía a aceite rancio mezclado con sangre vieja. Mis hermanos se arrodillaban aterrados. El prior ordenó más vigilias, más ayunos, más penitencias. Nadie mencionó en voz alta lo que todos temíamos, que aquello era un castigo. Pero yo lo sabía. Sabía que el origen estaba en mis manos, en ese pergamino que aún escondía bajo mi colchón. Cada vez que intentaba dormir, sentía un peso invisible en el pecho. Y entonces, la voz regresaba. El sello ha sido roto. Las plegarias se pudren en tu boca. Me levantaba bañado en sudor. Y lo más perturbador era que, aunque quería gritar, no podía. La voz me ocupaba la garganta, como si hablara a través de mí. Un día, durante la misa, ocurrió lo inevitable. Cuando llegó mi turno de leer un pasaje de las Escrituras, abrí la boca, y no salieron las palabras del Evangelio, sino un fragmento nuevo de la profecía. La ciudad se cubrirá de un velo rojo, y los campanarios tocarán solos cuando el último inocente duerma. La iglesia entera quedó helada. Algunos hermanos se persignaron con furia, otros retrocedieron de mí como si fuera un leproso. El prior me miró con un terror que intentó disfrazar de severidad. «Basta, Gabriel», gritó.
Pero yo no había elegido hablar. Era como si mis labios fueran cadenas arrastradas por otra voluntad. Esa noche, las campanas del convento repicaron solas. Nadie se atrevió a subir a la torre. El sonido era profundo, metálico, demasiado grave, como si no anunciaran misa, sino condena. Me encerré en mi celda, abrazando el pergamino. Le rogué a Dios en silencio, pero el crucifijo de mi pared se desplomó de un clavo oxidado, golpeando el suelo. El Cristo tallado quedó boca abajo, y la voz, más fuerte que nunca, me susurró: tú eres la grieta, y a través de ti entraré. Yo, que solo quise conocer un secreto, había liberado algo que el cielo había tratado de enterrar, y entendí que lo peor aún no había comenzado. Capítulo 3. La primera visión. Dicen que cuando Dios quiere advertir, envía sueños, pero cuando habla lo prohibido, no son sueños, son visiones que desgarran. La mía comenzó en silencio absoluto. Me vi caminando por una ciudad que no reconocía. Las calles estaban vacías, pero las ventanas abiertas mostraban sombras rezando sin labios, como si todos los rostros hubieran sido arrancados. El aire olía a incienso podrido y a hierro caliente. De pronto, en el cielo apareció un resplandor. No era la luz del sol ni la de la luna, era una claridad que ardía. Y de esa claridad descendió una figura con un manto blanco. Creí que era un ángel, hasta que lo vi de cerca. No tenía ojos. Sus párpados estaban sellados con hilos negros. Y en sus manos sostenía un libro abierto que no tenía letras, sino heridas que sangraban lentamente. La multitud sin rostro se arrodilló. Y entonces escuché, con una claridad insoportable: Él será quien hable. Él traerá la ruptura. El ángel extendió el libro hacia mí. Sentí el impulso de retroceder, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Y de repente comprendí, el hombre de hábito blanco no era otro que yo. Vi mi propia figura reflejada en aquellas heridas. Mi voz surgió desde el cielo y la tierra al mismo tiempo. El fuego no purifica. El fuego revela. Y lo que se revele hará que hasta los santos huyan de sus altares. Desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Quise convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero el olor a incienso podrido seguía en mi celda, impregnando las paredes. Me levanté tambaleándome hacia la capilla. Estaba vacía, solo iluminada por una vela casi consumida. Y allí, sobre el altar, vi algo que me heló la sangre, un manto blanco, idéntico al que llevaba en mi visión, cuidadosamente doblado. Nadie más debía haberlo puesto allí. Lo toqué con manos temblorosas. La tela estaba húmeda, como si hubiera sido sumergida en agua o en lágrimas. Y cuando mis dedos rozaron la tela, escuché la misma voz de mi sueño: ya lo has visto, ya lo has aceptado. La profecía no habla de otro, habla de ti. Caí de rodillas, tratando de rezar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Solo pude balbucear: Señor, si esto viene de ti, dame luz. Y si no, ¿qué es lo que me ha elegido? El silencio de la capilla me respondió con un crujido. El crucifijo del altar se inclinó hacia adelante, como si Cristo se negara a mirarme. Y en mi interior supe que la visión no era un aviso, era una sentencia. Capítulo 4. Los susurros del altar. Dicen que algunos altares guardan secretos que ni el viento se atreve a contar. Pero el nuestro empezó a hablar, y no eran palabras de consuelo. Esa noche, la capilla estaba vacía. La luna se colaba por los vitrales, tiñendo de azul pálido las columnas y los bancos de roble. Me acerqué al altar, todavía temblando por la visión que había tenido. Y entonces lo escuché. Un murmullo bajo, coral, múltiple, provenía de la piedra y la madera. No era el eco de mis pasos ni el suspiro de las velas. Eran voces, voces que se entrelazaban en un lenguaje que conocía y, al mismo tiempo, no podía comprender. La profecía ya está sembrada en ti, y crecerá como raíces en la sombra. Mi corazón se aceleró. Retrocedí un paso, y la voz pareció intensificarse, como si me siguiera a cada movimiento. Cada oración que intentaba pronunciar se deformaba en susurros entrecortados que imitaban la profecía que había leído. Intenté alejarme, pero una fuerza invisible me empujó hacia el altar. Mis dedos rozaron la madera tallada, y sentí un estremecimiento que recorrió mi columna hasta la nuca. Las velas parpadearon y proyectaron sombras que danzaban con vida propia, como si los santos tallados se movieran lentamente hacia mí. No hay retorno. La primera grieta ya ha aparecido en la fe de los hombres. Las palabras se repetían, pero no eran idénticas. Cada vez que mi mente intentaba procesarlas, se transformaban, como un río que cambia de curso y arrastra piedras antiguas con él. Me arrodillé, intentando buscar protección en mis rezos, pero las voces parecían alimentarse de mi miedo. De repente,
Sentí un toque frío en el hombro. Me giré, pero no había nadie. Solo la penumbra y las velas que chisporroteaban, dejando escapar un aroma metálico que me recordó a la sangre seca. Tú eres el elegido, aunque no lo quieras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cerré los ojos y respiré hondo. Intenté recitar un Ave María, pero lo que salió de mi boca no fue oración, sino un fragmento de la profecía, palabras que no debería haber pronunciado nunca, y que ahora se convertían en un puente entre la voz del altar y mi propia alma. Cuando abrí los ojos, las sombras parecían inclinarse hacia mí. Sentí que la capilla misma me observaba. Respiraba conmigo, y esperaba mi próximo movimiento. Supe entonces que el murmullo no era solo una advertencia, era un llamado. La profecía no solo estaba en el pergamino, ni en mi mente, ahora vivía en el altar, en los muros, en cada piedra del convento. Y yo, Gabriel, estaba atrapado en medio de su voz. Si alguna vez había esperanza de detenerla, esa esperanza se había ido. Solo quedaba escuchar y obedecer, aunque cada palabra me desgarrara el alma. Capítulo 5. El castigo de los cielos. Dicen que cuando el cielo se enfurece, no hay muro que lo contenga. Aquella noche, el convento dejó de ser un refugio de oración y se convirtió en un escenario de furia celestial. Estaba solo en la torre del campanario, intentando ordenar mis pensamientos, cuando un trueno desgarró el aire. No fue un trueno común, retumbó en mis huesos, como si la tierra misma protestara. Las campanas comenzaron a tocar solas, golpeando el metal con una fuerza sobrenatural. Cada repique era un golpe contra mi alma. Corrí hacia la capilla. Las velas estaban apagadas, pero sus mechas aún chisporroteaban con una luz espectral. El olor a azufre y a incienso rancio llenaba cada rincón. Y allí, sobre el altar, el pergamino que creía seguro parecía vibrar con vida propia. De pronto, el techo se estremeció. Fragmentos de yeso caían a nuestro alrededor. Pero no era solo el convento, la furia se extendía más allá. Vi relámpagos atravesando el cielo nocturno con un fulgor que iluminaba la ciudad dormida. Cada rayo parecía buscar algo, a alguien. Y la voz volvió, más clara que nunca. El sello ha sido roto. El mundo será testigo de la grieta. Intenté recitar una oración, pero mis palabras se convirtieron en el eco de la profecía. Cada sílaba que pronunciaba parecía invocar la tormenta. Cada respiración abría grietas invisibles en el aire. Sentí que la electricidad del cielo me atravesaba. Me quemaba por dentro y me helaba al mismo tiempo. El viento rugía dentro de la capilla. Las puertas se abrieron y cerraron violentamente, como si manos invisibles las golpearan. Y entonces, lo vi, la luz de un relámpago dibujó mi silueta en la pared. Pero no era mi sombra normal. Era un reflejo deformado, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Corrí hacia el altar, buscando refugio. La voz susurró de nuevo. Quien escucha la profecía no puede esconderse. Quien la lee, ya es parte de ella. Caí de rodillas mientras un rayo golpeaba la campana central. No se rompió. En cambio, su sonido se prolongó hasta convertirse en un zumbido profundo que me atravesaba el pecho. En ese instante entendí, la profecía no era solo un mensaje. Era un poder que llamaba al cielo a actuar. Y yo era su puente. Al amanecer, el convento estaba en silencio, pero las velas aún parpadeaban con un temblor extraño. Y el olor a quemado persistía. Salí de la capilla con el corazón acelerado, consciente de que lo que había comenzado esa noche no podía detenerse. Y mientras la primera luz del día tocaba los vitrales, la voz susurró una vez más, con la certeza de quien ha ganado la partida. Esto no ha hecho más que empezar. Gabriel, lo peor aún está por venir. Capítulo 6. El juicio secreto. Dicen que hay momentos en que los hombres miran al abismo y descubren que el abismo los observa a ellos. Yo lo descubrí aquel día en que fui convocado al juicio secreto del convento. Los hilos del sol apenas rozaban los vitrales cuando fui conducido a una sala que jamás había visto. Las paredes eran de piedra negra, húmeda, y un silencio pesado colgaba en el aire, como si incluso el tiempo temiera interrumpirlo. Allí estaban los HNG y sacerdotes más influyentes, sus rostros duros y severos, como máscaras que ocultaban el miedo que yo ya conocía. «Hijo», dijo el cardenal mayor, su voz profunda resonando en la bóveda, «ha llegado el momento de decir la verdad». «¿Qué escuchaste?». Quise guardar silencio, intentar protegerme con la obediencia, pero mis labios tenían voluntad propia. Palabras prohibidas salieron de mi boca, fragmentos de la profecía que había escuchado y que ahora ardían dentro de mí. La ciudad se cubrirá de un velo rojo, los inocentes dormirán sin poder despertar, los santos apartarán la mirada. Un estremecimiento recorrió la sala. Algunos se persignaron con furia. Otros retrocedieron.
como si de repente me viera cada uno como una amenaza viva. El cardenal bajó la cabeza y murmuró algo que no alcancé a entender. Intenté explicar, pero la profecía no me permitió interceder por mí mismo. Cada frase que pronunciaba parecía más poderosa, más aterradora, y los hombres frente a mí se estremecían bajo su peso. La tinta de los pergaminos se retorcía en los documentos del archivo, como si reconociera las palabras que fluían de mi voz. ¿Acaso te consideras un instrumento de Dios, Gabriel?, preguntó otro sacerdote. ¿O un portador de maldición? No supe qué responder. La voz en mi cabeza susurraba sin descanso: tú eres la grieta. No hay retorno. De repente, las velas de la sala se apagaron al unísono, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Solo un hilo de luz permanecía sobre mi rostro, revelando los ojos de los HNG llenos de terror. La temperatura descendió bruscamente y un silencio pesado se volvió insoportable, como si el mundo contuviera el aliento. «Que se abra la cámara del secreto», ordenó el cardenal. El suelo tembló, y de las paredes emergieron símbolos que nunca antes había visto. Un murmullo coral comenzó a surgir de los muros, repitiendo, deformando, amplificando la profecía. Ya no era solo mi voz, la sala misma hablaba. Y la sentencia se sentía tangible. Cuando al fin la luz regresó, comprendí que no había justicia que pudiera salvarme. Había sido expuesto, juzgado por hombres. Pero la condena más grande venía de algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía al tiempo ni al cielo. Y mientras me llevaban de regreso a mi celda, la voz volvió a susurrar, clara como el acero: el mundo ya te conoce, Gabriel. Y ahora, él espera tu siguiente movimiento. Capítulo 7. La ciudad marcada. Dicen que cuando la profecía se escapa de los muros sagrados, encuentra carne y sangre para arraigarse. Yo lo comprobé al amanecer del tercer día después del juicio secreto. Salí del convento con pasos cautelosos, tratando de ignorar la voz que ya no me abandonaba. Pero la ciudad frente a mí estaba diferente. Sus calles, familiares y tranquilas hasta hace poco, parecían envueltas en un velo gris, húmedo y denso. Un murmullo invisible recorría las plazas, los mercados, los templos, un rumor que no era del viento, ni de las piedras. Al principio creí que eran mis nervios, pero luego vi los ojos de la gente, blancos, sin brillo, como si la luz misma hubiera sido drenada de sus iris. Caminaban entre la multitud, murmurando palabras que nadie entendía, moviendo los labios sin emitir sonido. Algunos se detenían, mirándome con fijeza, y sentí que su atención me perforaba el alma. Intenté acercarme a un niño que jugaba solo en la plaza, pero al mirarme, su boca se abrió y ningún sonido salió. Solo un susurro en mi mente: el elegido habla, y nosotros obedecemos. La ciudad entera parecía haber sido tocada por algo invisible. Las campanas de la iglesia sonaban solas, tocando ritmos que recordaban fragmentos de la profecía. Los gatos se escondían, los perros lloraban en las esquinas, y un aire pesado impregnaba cada respiración. Los comerciantes dejaron de atender sus puestos. Las mujeres cerraron ventanas y puertas como si pudieran aislar el mal que se había filtrado. Yo intenté gritar, advertirlos, pero mi voz solo podía repetir las palabras prohibidas que ya me consumían. La ciudad se cubrirá de un velo rojo, los inocentes dormidos no despertarán, los santos apartarán la mirada. Un hombre mayor, sacerdote retirado, me miró y balbuceó algo sobre un pecado antiguo que regresaba. Sus manos temblaban, y una lágrima se deslizó por su mejilla como si la misma ciudad llorara a través de él. Cada paso que daba sentía que la profecía me seguía, extendiendo sus raíces invisibles por cada callejón, cada tejado, cada alma. No era un sueño ni un castigo, era un contagio. Un virus espiritual que nadie podía detener. Al caer la noche, comprendí lo inevitable: la grieta que había abierto en mi fe y en el convento ahora se había extendido más allá de las paredes sagradas. La ciudad estaba marcada. Y yo era el portador de un secreto que nadie debía escuchar. La voz volvió, tranquila, casi burlona. No puedes huir, Gabriel. Lo que sembraste florece, y el mundo espera tu próximo acto. Y mientras las sombras de la ciudad se alargaban, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Algo que ni siquiera yo podía controlar. Capítulo 8. La traición de los fieles. Dicen que cuando la verdad pesa demasiado, incluso los más devotos pueden romperse. Y en nuestro convento, esa verdad comenzó a fragmentar la fe de los hombres. La tensión era palpable desde el amanecer. Algunos hermanos me miraban con devoción, casi reverencia, murmurando que yo era el elegido de la profecía. Otros, con ojos llenos de odio y miedo, juraban que yo era la semilla de la perdición, y que debía ser eliminado antes de que la grieta consumiera todo. Gabriel, debes elegir un bando.
me susurró uno de los más jóvenes, con la voz temblorosa. O ellos te destruirán, o tú los destruirás a ellos. Pero yo no podía elegir. Cada paso que daba era seguido por el eco de la profecía. Cada palabra que pronunciaba parecía inflamar los corazones de unos y aterrorizar a otros. Aquella noche, durante la oración de vísperas, la tensión estalló. Un grupo de hermanos rodeó el altar, sus rostros enmascarados por la ira y la desesperación. Otros se arrodillaron ante mí, como suplicando una señal divina. Las velas temblaban, las sombras danzaban con vida propia, y el aire olía a incienso mezclado con miedo. «Nos has traicionado», gritó uno, levantando una daga que reflejaba la luz de las velas. Con cada palabra de esa profecía, «Nos llevas a la perdición». Intenté hablar, advertir, explicar, pero mi voz se transformó en el eco de la profecía. El velo rojo cubrirá a los inocentes, los santos apartarán la mirada, la grieta no tiene retorno. Las palabras se propagaron como un incendio invisible. Los fieles que me habían venerado retrocedieron horrorizados, mientras que los que me odiaban avanzaron con determinación mortal. Entonces, ocurrió lo imposible. Las velas del altar se inclinaron hacia el centro, y una corriente de aire helado hizo que la madera crujiera. Una voz coral emergió de los muros, pronunciando la profecía de nuevo, amplificada y deformada. Tú eres el instrumento, tú eres la grieta, tú eres el fin y el principio. El grupo que me atacaba retrocedió, confundido y tembloroso. Algunos cayeron de rodillas, murmurando oraciones que no podían pronunciar. Otros huyeron, aterrorizados por la fuerza que emanaba de aquel altar viviente. Me quedé solo en medio de la sala, rodeado por la traición y la devoción, comprendiendo que no había lugar para la mediación. La profecía había elegido su portador, y con él, había elegido también dividir a los fieles. Y mientras la noche caía sobre el convento, la voz volvió a susurrar directamente a mi oído. Has sembrado la duda, ahora observa cómo florece. Supe entonces que la traición no había terminado. Solo era el preludio de un caos mucho más grande. Capítulo 9. El ángel encadenado. Dicen que no todos los ángeles son portadores de luz. Algunos guardan secretos que ni los hombres ni los dioses deben conocer. Yo lo descubrí una noche de insomnio, cuando la profecía comenzó a hablarme no solo con palabras, sino con visiones. Me desperté en mi celda con un frío imposible de explicar. La vela estaba apagada, pero un resplandor rojo iluminaba la habitación. Frente a mí, flotando en el aire, apareció un ángel. Sus alas estaban cubiertas de cadenas oxidadas, y sus ojos sangraban un líquido oscuro que olía a hierro y a cenizas. Gabriel, susurró con una voz que no era suya, sino un coro de voces desterradas. No era para ti, pero ya es tarde. Quise apartarme, gritar, esconderme, pero mis piernas se negaban a moverse. Era como si la profecía misma me hubiera plantado frente a él. ¿Quién eres?, pregunté, aunque temía la respuesta. El ángel bajó la cabeza. Su cabello flotaba como humo. Cada cadena que lo sujetaba crujía, resonando con un eco que se sentía en mis huesos. Fui enviado para sellar la profecía, pero alguien rompió el sello, alguien cuya voz ahora recorre los muros del mundo. Esa voz eres tú. Sentí un golpe en el corazón. Era verdad, la grieta que había abierto no era natural. Era un eco antiguo, una herida olvidada de Dios que esperaba ser despertada. El ángel extendió sus manos encadenadas. En ellas vi fragmentos de pergaminos que se deshacían en cenizas. Cada palabra que pronuncias, cada secreto que revelas, alimenta la grieta. Tú eres su conducto y su prisión. Intenté protestar, decir que no lo entendía, que no era mi intención. Pero la voz de la profecía, la misma que había escuchado en el pergamino, rugió dentro de mi mente. Tú eres el elegido, no hay vuelta atrás. El ángel encadenado cayó de rodillas frente a mí, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de agua, eran llamas que consumían la piel, dejando humo negro en el aire. Si decides ignorar tu destino, el mundo pagará la deuda. Si lo aceptas, al menos podrás guiar su dolor. Me arrodillé junto a él, sintiendo el peso de la responsabilidad y del miedo mezclados en cada fibra de mi ser. Por primera vez comprendí que la profecía no solo hablaba de castigo, sino de elección, y que mi voz sería la que decidiría quién sobreviviría y quién caería. Mientras la habitación se llenaba de un silencio espeso, la voz del ángel resonó una última vez, envolviéndome como un manto gélido. Prepárate, Gabriel. Lo que viene no es humano, y tampoco es divino. Supe entonces que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 10. La noche de fuego. Dicen que cuando la profecía despierta, ni el cielo ni la tierra están a salvo. Aquella noche,
Comprendí que las palabras prohibidas que había pronunciado ya no eran solo un susurro en los muros del convento, habían alcanzado la ciudad entera. Al caer el crepúsculo, un olor a ceniza llenó el aire. Las calles, que hasta entonces parecían dormidas bajo un velo gris, comenzaron a arder con un fuego invisible. No era llama común, no consumía madera ni piedra, pero iluminaba todo con un resplandor rojo que penetraba hasta los huesos. Gente corría desesperada, pero sus sombras no se movían al compás de sus cuerpos. Algunos caían de rodillas, y su voz se perdía en un murmullo que resonaba en mi mente. El elegido ha hablado, y ahora seguimos la grieta. Corrí hacia la ciudad, guiado por una fuerza que no comprendía del todo. Cada paso hacía que el fuego invisible pareciera reaccionar, acercándose, rodeando, abrazando a todos los que respiraban bajo su influencia. Las campanas sonaban solas, cada golpe un latido que anunciaba la destrucción. Vi ventanas estallando sin viento, puertas cerrándose con violencia, y la gente cubriéndose los ojos. Pero el fuego no quemaba su carne, quemaba sus recuerdos, sus certezas, su fe. Era un castigo silencioso, invisible, y sin embargo doloroso hasta el alma. Entonces lo sentí, la voz de la profecía dentro de mí, más clara, más feroz que nunca. La ciudad se cubrirá de un velo rojo, los inocentes dormidos no despertarán, los santos apartarán la mirada. Me arrodillé en la plaza central, rodeado por llamas que no existían físicamente, pero que mordían cada fibra de mi ser. Un relámpago iluminó el cielo, y vi algo que me heló. Figuras de ángeles encadenados descendían, sus alas rotas arrastrando cadenas que chocaban contra el suelo como martillos invisibles. Cada uno de ellos repetía la profecía, amplificando su poder. El ángel encadenado que había visto días antes apareció a mi lado. Sus ojos sangrantes me miraron fijamente. Gabriel, esta es tu prueba. No puedes detenerlo, solo guiarlo. Sentí entonces que la ciudad estaba viva, respirando con la profecía, siguiendo cada palabra que había liberado. El fuego no era destructivo, era transformador, un juicio que marcaba a cada ser humano con su propia verdad. Cerré los ojos y pronuncié de nuevo las palabras, sintiendo que cada sílaba era una llave que abría puertas invisibles. Que la noche de fuego revele lo que el mundo ha olvidado. Y mientras el cielo rugía con relámpagos y la ciudad brillaba bajo un resplandor rojo imposible, comprendí que la profecía no era solo mi carga, era mi creación. Capítulo 11. El despertar de los santos. Dicen que cuando la fe se rompe, hasta los santos pueden despertar con ira. Esa madrugada, la ciudad marcada por la profecía estaba silenciosa. Pero yo sabía que no era calma, era la respiración contenida de lo divino que despertaba. Caminé por la plaza central, aún impregnada del resplandor rojo de la noche de fuego. Las calles vacías reflejaban sombras que no correspondían a ningún cuerpo humano. De repente, los vitrales de la catedral comenzaron a vibrar y un murmullo antiguo recorrió la piedra, como si los muros mismos recitaran plegarias olvidadas. Las estatuas de los santos, antes inmóviles y silenciosas, comenzaron a temblar. Primero fueron movimientos sutiles, dedos que se doblaban, cabezas que giraban apenas 1 milímetro. Luego, un estremecimiento recorrió la catedral y todas las figuras cobraron vida. Sus ojos de mármol brillaban con fuego azul, y sus bocas, que jamás habían pronunciado palabra, comenzaron a susurrar, y luego a gritar en coro. El elegido ha liberado la grieta, el juicio se acerca. El sonido llenaba mis oídos hasta doler. Y sentí un temblor en el pecho. Cada santo parecía juzgarme, pero también me guiaba, como si la profecía fuera tanto una condena como un camino. Sus manos talladas en piedra ahora sostenían armas imposibles y pergaminos que ardían con letras vivas, escribiéndose y reescribiéndose con cada parpadeo. En medio de aquel caos divino, apareció nuevamente el ángel encadenado. Sus cadenas crujían y se retorcían, liberando chispas de luz oscura. Sus ojos sangrantes me miraron con una mezcla de tristeza y urgencia. Gabriel, el despertar no se detendrá. Los santos ahora escuchan la profecía. Debes guiar su fuerza, o ellos decidirán por sí mismos. Sentí el peso de cada mirada, el poder de cada estatua que ahora respiraba y respiraba a la vez la voluntad de lo alto. No podía huir. Cada paso que daba sobre la piedra de la plaza parecía activar un eco que llegaba hasta el cielo. Y entonces comprendí, los santos no solo juzgaban la ciudad, ni a los inocentes, ni a mí. Juzgaban la fe misma de la humanidad, su silencio y su abandono. Cada movimiento de sus manos y cada palabra susurrada marcaba destinos. Abría puertas y cerraba otras, mientras la ciudad entera se convertía en un tablero vivo de la profecía. El ángel encadenado extendió sus alas rotas hacia mí, y su voz se mezcló con el coro de los santos. Tú eres la grieta y el puente, Gabriel. Sin tu guía,
La fe se romperá para siempre. Y mientras las estatuas se movían entre las sombras y la luz azul ardía en sus ojos, comprendí que el verdadero juicio apenas comenzaba. Capítulo 12. La elección final. Dicen que toda profecía tiene un final, pero pocas ofrecen la elección. Yo, Gabriel, estaba frente a él, el peso de la grieta, la ciudad marcada, los santos despiertos, y el ángel encadenado que me miraba con una mezcla de súplica y advertencia. El convento temblaba bajo mis pies, y cada murmullo de la profecía retumbaba en mis oídos. Las calles de la ciudad ardían con un fuego invisible, mientras los ciudadanos dormían en un estado de éxtasis aterrador, atrapados entre miedo y devoción. Cada campanario sonaba solo, cada altar vibraba con un poder que yo apenas comprendía. El ángel extendió sus alas, y sus cadenas se retorcían como serpientes de metal y luz. Gabriel, este es tu momento. Puedes sellar la grieta o dejar que se extienda hasta que nada quede intacto. Mis manos temblaban sobre el pergamino que había despertado todo. Las palabras prohibidas parecían palpitar bajo mis dedos, como si fueran un corazón propio, latiendo con ansias de libertad. Sabía que pronunciarlas una vez más significaría perder el control para siempre. Cerré los ojos. Pude ver la ciudad, los inocentes cubiertos por un velo rojo, los santos con sus ojos ardientes, y el ángel encadenado suspendido entre luz y sombra. Todo clamaba por una decisión. Tú eres el puente y la grieta. Susurró la voz dentro de mí, más fuerte que cualquier pensamiento. Toma tu lugar o arderás con ellos. Abrí el pergamino. Las palabras brillaron, temblaron, como si respiraran. Sentí que la voz de la profecía intentaba escapar, pero esta vez no temblé. Recité con claridad, con cada sílaba cargada de intención y temor. Que la grieta encuentre su fin en la fe que aún sobrevive. Que la ciudad despierte y que los santos regresen a su silencio. Un grito ensordecedor recorrió la tierra y el cielo al mismo tiempo. Las velas del convento estallaron en luz azul, y las llamas invisibles que cubrían la ciudad se extinguieron lentamente, como si fueran arrastradas por una corriente invisible. Los ciudadanos despertaron, confundidos, respirando profundo, sin recordar exactamente el terror que habían sentido. El ángel encadenado cayó de rodillas, liberado finalmente de su prisión. Sus alas se desplegaron y brillaron, y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Los santos regresaron a sus altares, inmóviles otra vez, pero sus ojos conservaban un destello de la prueba que habían vivido. La ciudad estaba intacta, pero algo dentro de ella había cambiado, un susurro de conciencia, de respeto, de miedo sagrado. Y yo, me quedé de pie, exhausto, sabiendo que había elegido, que había guiado la profecía hasta su final sin dejar que destruyera todo. Pero también sabía que la grieta no desaparecía por completo. Solo dormía, esperando la próxima voz que la despertara. Gabriel, susurró el ángel, tocando suavemente mi hombro. Lo que has hecho hoy será recordado, pero recuerda, toda elección tiene precio. Y mientras el sol comenzaba a iluminarla. Epílogo. El eco de la profecía. Dicen que las historias no terminan, solo descansan hasta que alguien las despierta de nuevo. Yo, Gabriel, caminé por la ciudad que había sobrevivido a la noche de fuego y al despertar de los santos. Todo parecía normal, los ciudadanos reanudaban su vida, las campanas sonaban a su ritmo, y los altares permanecían silenciosos. Pero algo había cambiado para siempre. En mi celda, el pergamino que había guiado la profecía reposaba cerrado sobre la mesa. Su tinta parecía dormida, apagada, pero podía sentir que todavía respiraba, como si esperara a la próxima voz que lo despertara. El ángel encadenado, ahora libre, me visitaba en sueños, recordándome que lo que había detenido no había desaparecido. Caminé por las calles iluminadas por la luz del amanecer, escuchando los murmullos invisibles que solo yo podía percibir. La ciudad parecía tranquila, pero dentro de cada piedra, de cada sombra, el eco de la profecía persistía, latiendo suavemente, recordándome que el equilibrio entre fe y miedo siempre es frágil. Sabía que había elegido bien, que había guiado la profecía hacia un final que salvó vidas, pero también entendí que la elección había dejado su marca en mi alma. Cada noche sentía un murmullo, un susurro que me recordaba que la grieta nunca duerme del todo. Tú eres el puente, y la grieta, susurraba la voz de la profecía, tan cerca como mi propio pensamiento. Y aunque la ciudad seguía su rutina, y los santos regresaron a su silencio, yo sabía que la profecía no había terminado, solo esperaba.
oculta, paciente, hasta que alguien más escuchara sus palabras prohibidas y despertara lo que yo había contenido. La ciudad estaba salva, sí, pero yo, Gabriel, llevaba en mi interior la memoria de la elección, el precio del conocimiento, y la certeza de que el eco de la profecía resonaría otra vez, porque algunas verdades nunca mueren, solo esperan.